106.5. Son las 6:57 minutos. 6:57 minutos. Buenos días a toda la audiencia de Sol, a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. La primera pregunta que me formulo: ¿por qué se ha llevado a cabo esta negación de los servicios a los afiliados a la ARS Humano? ¿Por qué se ha materializado de esta forma este reclamo de médicos, de sociedades especializadas y de clínicas para buscar una mejoría en los honorarios que se pagan a los médicos? ¿Por qué se ha llevado a cabo? Cualquiera diría, pero ya ha explicado por qué se ha llevado a cabo, porque dices las causas por las que se está realizando esa paralización. El asunto es, señores, que esa paralización se ha llevado a cabo innecesariamente con la existencia ya de un acuerdo que se va a suscribir idéntico a si no se hubiese hecho la huelga, porque el acuerdo es anterior a la huelga. Es decir, lo que ha querido sobre todo el colegio médico es presentar el resultado de ese acuerdo como el resultado de una paralización, y ese acuerdo se había arribado y se había logrado mediante el diálogo y sin la paralización. Pero de todas maneras decidieron llevar a cabo la paralización, y les apuesto que el documento que se va a suscribir con punto y coma es el mismo que ya estaba elaborado previamente y el que anunció el ministro de Trabajo y que fue consensuado con todos los sectores. Hay un comunicado en el día de hoy, ayer leímos un comunicado de ADARS, hoy hay un comunicado de ARS Humano que vamos a ver algunos párrafos. El pasado martes informamos de un preacuerdo al que se había llegado producto de una reunión realizada con la mediación del ministro de Trabajo y del Superintendente de Salud y Riesgos Laborales entre el Colegio Médico Dominicano, la Asociación de Clínicas Privadas, las de Sociedades Médicas Especializadas, la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud y las principales ARS privadas. El documento sería firmado el 1 de mayo sobre la base de mantener los términos establecidos en el acuerdo suscrito en 2017 entre ADARS, Andeclin y el Colegio Médico Dominicano. Sin embargo, no fue hasta el final del día miércoles que el documento fue enviado por los gremios médicos con modificaciones, lo cual conlleva a una nueva revisión de las partes. En vista de que el acuerdo aún no se ha producido y de que los gremios médicos mantienen el llamado al paro, hemos reforzado nuestro plan de contingencia para atender a nuestros afiliados. Se ha robustecido nuestra plataforma de servicios para orientación y asistencia, incrementando la capacidad de nuestro centro de atención al cliente, que posee más de 100 oficiales disponibles. Bueno, ya lo otro no lo sigo leyendo porque son informaciones que da la empresa a sus afiliados, que de la misma manera que la ofrece aquí en un comunicado, en un periódico, pues bien puede tener espacios
en la radio y en la televisión para reproducir esas orientaciones que está dando a sus afiliados en espacios comerciales. Entonces, el caso es que se lleva a cabo la paralización sin la menor necesidad de realizarla. Incluso esas modificaciones que se han propuesto, esas modificaciones son modificaciones para justificar la paralización, porque lo que incluso el Colegio Médico estuvo reclamando desde el principio fue el cumplimiento de esos acuerdos que se habían llevado a cabo en el año 2017. Eso era lo que estaba reclamando, y el acuerdo no es otra cosa que el mismo acuerdo del año 2017. El caso es crear este precedente totalmente nefasto, absurdo, que niega servicios a personas que han pagado por esos servicios. Porque ha pagado el empleado y ha pagado el empleador por ese servicio. Y entonces ese servicio ahora va a una precarización, porque aunque se tomen todas las medidas adicionales que puede tomar una ARS, pues va a una precarización. El ministro de Trabajo ha dicho, bueno, pero que esto es un acto de inmadurez, de poca responsabilidad, porque si hay un acuerdo, ¿para qué llevar a cabo esto? No, porque hay otros objetivos. Hay otros objetivos. El Colegio Médico Dominicano quiere, pues, incursionar en estas nuevas áreas y demostrar que puede hacer en ellas lo mismo que hace frecuentemente en los hospitales públicos. Y la única manera que lo hace es haciéndolo. Es haciéndolo y demostrando que supuestamente eso es lo que da resultado. Esta cuestión, ni para los médicos ni para las clínicas, se va a postergar por mucho tiempo. La ventaja que hay ahí es que esos no son los hospitales públicos. ¿Cuál es la ventaja en los hospitales públicos? Que el médico puede estar un mes de huelga y eso no afecta a sus ingresos. Ahí no hay problema. Pero esto afecta a los ingresos de los médicos y afecta mucho más a las clínicas, porque el ingreso de las clínicas no está realmente en lo que un especialista cobra por su consulta. Eso no, lo que ese especialista va a cotizar de eso o a pagar de eso, le puede servir ese establecimiento como una entradita más. No. Las clínicas entonces tienen sus servicios de laboratorios, con todos los empleados que tienen para los servicios de laboratorios, con todos los empleados que tienen para los servicios de imágenes, no están recibiendo ingreso por eso. Pero el que no esté recibiendo ingreso no quiere decir que todos los costos financieros que tienen para la compra de los equipos, para sus ampliaciones, redactaciones, es decir, sus préstamos, sus obligaciones de mantenimientos, sus obligaciones, sus gastos fijos de personal, su consumo de combustible, todo le llega igual. Todo lo llega igual, pero no están recibiendo un ingreso importante por esa vía. Entonces, no pueden, esto no puede ser indefinido. Aquí el Colegio Médico está en un terreno totalmente distinto. No, esto no son los hospitales públicos, que eso no le duele a nadie, porque los pobres no le duelen a nadie.
A nadie le duele, no, 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 no. Pero aquí está el bolsillo de los propios especialistas, que si bien es cierto que están luchando por una parte para tener mayor ingreso por el honorario, pero también ellos están dejando de cobrar la cuota extra que le cobran a cada paciente. Entonces, no, este conflicto no se posterga por 1, 2, 3 días más. Eso no pasa de ahí. Lo lamentable, lo perjudicial es todo el daño a más de 1.400.000 afiliados que no son parte de ese conflicto. Y prueba de que no son parte de ese conflicto es que no se les toma en cuenta las reivindicaciones, porque al afiliado se le debería tomar en cuenta en las reivindicaciones. ¿Y cómo se le toma en cuenta? Bueno, diciendo, nosotros estamos procurando que se mejore el honorario que se paga a los especialistas por consulta para nosotros, o rebajar la que le cobramos extra a los pacientes, o eliminarla. Bueno, entonces ahí están haciendo una paralización que en el fondo también me están tomando en cuenta, y alguna reivindicación yo voy a tener, pero no, el usuario nada más tiene la parte perjudicial. No tiene ningún otro beneficio de esa paralización. Han aparecido pues algunas propuestas. Vi un documento breve de la Marcha Verde, del movimiento Marcha Verde, que ellos están apoyando algo que ha planteado el Colegio Médico, pero que no es parte propiamente de este capítulo reivindicativo, porque en las discusiones el Colegio Médico ha dicho que es partidario de que se elimine la intermediación. Bueno, eso supone una modificación a la ley y puede suponer en una democracia un debate importante. Es decir, hay gente que piensa, como se establece en ese documento, que puede operar un sistema sin intermediación. Yo particularmente creo en la necesidad de la intermediación. Creo en la necesidad de la intermediación porque puede decirse que lo que se necesita es la regulación del Estado, pero el Estado puede regular. Ahora, regular no quiere decir que el Estado pueda tener una intervención administrativa en cada uno de los casos. Entonces no puede ser que yo dé el servicio y que yo establezca lo que vale el servicio y yo cobre el servicio, porque eso se presta a que yo haga cualquier tipo de distorsión con el servicio que brinde y que no me ocupe de llenar un protocolo. Ahora un médico y una clínica, para poder facturar un servicio, tiene que haber llenado un protocolo previo. Y ustedes saben que aquí los hospitales públicos, esos que no le duelen a nadie, pierden millones de pesos porque no pueden cobrar a las ARS los servicios que brindan, porque los médicos no llenan los protocolos del lugar para poder hacer los cobros. Bueno, pero como eso ocurre en los hospitales públicos, bien, pero en las clínicas no. En las clínicas hay que llenar los protocolos porque la clínica quiere cobrar, pero al llenar los protocolos, entonces yo no me puedo inventar el servicio que no he dado para facturarlo. Y eso solamente, señores, se logra en un sistema donde hay otros dolientes. La ARS es un doliente importante. ¿Por qué es un doliente importante? Porque tiene que mantener la sostenibilidad financiera del servicio. Le duele porque si el servicio financieramente no es sustentable, no hay beneficios. Y pueden haber pérdidas, no hay beneficio y puede haber pérdida. Entonces, la razón de todo negocio es la rentabilidad. Y lo bueno es que así sea, que todo el mundo gane dentro de los parámetros que son racionales, que todo el mundo gane.
pero no puede haber una cosa como el chivo sin ley. Yo elimino la intermediación. En lo adelante, por ejemplo, en este caso esa ARS hay 1.400.000 personas que van a buscar servicio a los hospitales y a las clínicas. ¿Quién la factura? El que se lo da. Ah, pero el que se lo da entonces no tiene que ocuparse de hacer las cosas dentro de un protocolo, porque como él mismo es que lo hace y él mismo se va a autosupervisar, ahí tendríamos un desorden mayor. Pero, repito, eso sería objeto de un debate para modificación de la ley, y ahí estarían pendientes todas estas opiniones y puede rediscutirse el asunto de nuevo. Lo de ahora es muy puntual y se supone que es en base a una serie de reivindicaciones y se ha llevado a cabo, aunque ya había el acuerdo y aunque de todas maneras lo que se va a suscribir es ese acuerdo, pero había que hacer la huelga, había que hacer la paralización, había que producir el daño para dejar establecido el precedente. Bueno, en términos políticos veo los ánimos un poco caldeados. A mí también me han sorprendido mucho estas declaraciones de Bauta Rojas, que comentaba un poco más temprano Joselito Félix, porque Bauta Rojas políticamente está comunicando otra cosa. Está comunicando algo de lo que yo no estaba seguro o no tenía, digamos, ese convencimiento. Porque cuando un político veterano, prudente como Bauta, dice que hay que irse a hacer a un cuartel la reforma constitucional, Bauta dice, y que conocemos, emulando lo que dijo Manolo Tavares Justo, que conocemos dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya, conocemos dónde están las calles del Gran Santo Domingo, eso es lo que está diciendo Bauta, pues él está políticamente él está comunicando algo tal vez distinto a lo que él está diciendo. Bauta está comunicando que existen los votos para una reforma constitucional. Porque solamente usted se va a un extremo como ese en una declaración cuando usted está viendo informe de que, mira, tienen montada la reforma y tienen los votos para la reforma. Entonces usted se va a eso, porque si no tienen los votos para la reforma, ¿qué es lo que usted hace? Usted dice, no, es que hay que reformar la Constitución y no hay los votos para reformar la Constitución. Es un tema que no lo debíamos estar ni siquiera discutiendo. ¿Por qué? Porque no hay votos para reformar la Constitución y punto. Ah, no, tienen que ir a encerrarse en un cuartel porque lo que está insinuando es que habría violencia, habría una serie de cosas para impedir un ejercicio soberano. Un ejercicio soberano. Entonces, eso está planteando otra cosa. Está planteando también un escenario de división. Un escenario de división que habrá que ver qué pasa en ese escenario de división. Es decir, ¿quién saldría ganancioso de ese escenario de división? Entonces, esto apenas empieza el panorama, ¿no? A ir tomando ya otras características. He visto ahí que a cuentagotas, no sé con qué propósito, el grupo SIN, y yo he llamado desde ayer muchísimas veces a
el presidente de ese grupo, don Fernando Hasbún, que por primera vez no coge los teléfonos en día, justamente porque tiene sus datos de esta encuesta SIN, pues manejándolo con cierto criterio de despertar interés y sacarle el mayor jugo posible, ¿no? Y entonces ha ido soltando algunas informaciones por cuentagotas, informaciones que de por sí parecen contradictorias, aunque pudieran tener su explicación, como la que comentábamos ayer, de que la misma encuesta que dice que el 60% entiende que el país va por mal camino, esa misma encuesta dice que el 60% tiene una valoración positiva del conductor de la nación que se llama Danilo Medina. Eso parece totalmente contradictorio, pero es evidente que esa encuesta debe tener información sobre el tema más candente, que es el tema de la reforma constitucional y que es el tema de la intención de votos. Y ese es el tema que se ha estado ahí entreteniendo para sacarle el máximo provecho en términos del momento en que se haga. Tiene pleno derecho a eso, porque si ese medio ha hecho su inversión, que no es una inversión económica, eso supone un sacrificio financiero importante para hacer su estudio, pues él tiene derecho a extraer de él el mayor provecho posible. Entonces ya lo que habrá que esperar es que esté publicada en sentido general para uno poder tener una visión más amplia. Dice que se trata de un estudio hecho entre el 14 y el 17 de abril con 1.007 personas, es la muestra, y es la firma esta Marpen, que está a cargo de Bernardo Vega. Eso hay que esperar ya que se publique. Entonces, el otro tema político pendiente es el de la determinación de la Junta Central Electoral sobre el tema del arrastre y las declaraciones que ha dado el diputado Demóstenes Martínez. Nosotros vamos a tratar de conversar con él, porque él plantea que cualquier confusión debe resolverla el Congreso y que pues esto se haría en 15 días. Como se trata de una modificación a la ley, que es una ley orgánica, no tengo claro si la modificación requiere de la mayoría especializada que requiere la ley orgánica, o como es un aspecto específico de la ley, puede hacerse con mayoría simple. Habrá que ver este aspecto y qué piensan las otras partes de si es necesario o no que este tema pues vuelva al Congreso. El senador Aristide Victoria ha planteado que el artículo 92 en el que se basa el PRM pues está en la parte preliminar de la ley, no en la parte mandatoria, y que por lo tanto no está atado a un mandato que lo haga obligatorio, mientras que por otra parte la ley especifica claramente que el sistema del arrastre se mantiene en función de la ley anterior que había estructurado la forma en la que se lleva a cabo el arrastre. Ese es otro tema también difícil y pendiente de solución. Entonces, sobre Venezuela, quiero dar lectura a una crónica
que se publicó ayer el periódico español ABC, que resume lo que habría ocurrido en Venezuela. Lo que habría ocurrido en Venezuela, esta crónica del periódico ABC de España. Dice el periódico, en la crónica se titula: Estados Unidos había pactado con Padrino que apresara a Maduro si no se iba a Cuba. Mientras Juan Guaidó y Nicolás Maduro jugaban este miércoles al gato y el ratón por las calles de Caracas en las protestas convocadas por el presidente interino de Venezuela, la administración Trump trataba de averiguar por qué se frustró la operación para que el presidente ilegítimo saliera del país el pasado martes. El plan para el cambio de régimen surgió de un acuerdo entre el consejero de Seguridad Nacional norteamericano John Bolton y el miembro de Defensa venezolano Vladimir Padrino, forjado a través de varias conversaciones telefónicas a lo largo de los pasados meses. Padrino y otros ministros y generales firmarían un acuerdo con el presidente encargado, Juan Guaidó, redactado por los opositores a Nicolás Maduro. En esos documentos figuraba una hoja de ruta que acabaría en la convocatoria de elecciones en 30 días desde que el chavismo reconociera a Guaidó como jefe legítimo e interino de la República. Paralelamente, por el acuerdo de Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolana, esta Corte declararía ilegítima la Asamblea Constituyente, el poder legislativo paralelo creado y controlado por Maduro. Con la cobertura legal necesaria, el mayor general de la Guardia Nacional, Iván Rafael Hernández Dala, procedería a notificar a Maduro que o abandonaba el país con rumbo a Cuba o sería detenido por orden judicial. Después se instaría a abandonar el país a los 20.000 o 25.000 cubanos que Estados Unidos cree que apoyan a Maduro en Venezuela. Este es el relato de los hechos según lo traslada a ABC una fuente del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos que lideró las negociaciones con esos generales. Los acuerdos se firmarían en la base de La Carlota en Caracas. Allí fue Guaidó el pasado martes, antes del amanecer, acompañado de Leopoldo López, al que acababa de liberar de su arresto domiciliario. Entonces, estas fuentes, al igual que el resto de la Casa Blanca, no saben con certeza qué sucedió el martes, excepto que Maduro no salió del Palacio de Miraflores. Otras fuentes en Venezuela aseguran que el pacto se descarriló porque Padrino fue quien se echó atrás a última hora. Los altos mandos militares con los que estuvieron hablando desconectaron sus teléfonos, como confirmó el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, en una entrevista con EFE. Me he encontrado con que muchos de ellos han apagado sus celulares, dijo Abrams. En concreto, expresó su frustración con tres figuras de clave del chavismo, entre ellas el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que supuestamente habrían negociado durante meses con la oposición para dar la espalda a Maduro y apoyar al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente por 54 naciones. Hablaron y cuando llegó el momento de la acción no estuvieron dispuestos a hacerlo, criticó Abrams. El secretario de Defensa interino de Estados Unidos, Patrick Shanahan, ha cancelado de forma imprevista y abrupta un viaje que tenía previsto a Europa. Un portavoz del Pentágono aseguró que Shanahan se queda en Washington para coordinar mejor con el Consejo Nacional de Seguridad y la Secretaría de Seguridad Interior los sucesos sobre Venezuela y la situación en la frontera con México. Entonces, Nicolás Maduro, después de estar desaparecido durante todo el martes, reapareció a última hora en un discurso por televisión en el que reconoció que el hasta entonces jefe de Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, Manuel Christopher Figueroa, era uno de los que habían brindado su apoyo a Guaidó para la liberación de Leopoldo López de su arresto domiciliario.
según el presidente ilegítimo, era uno de los traidores que se ha alineado con Guaidó, por lo que procedió a sustituirlo por Gustavo González López, que ya había sido responsable del SEBIN previamente. Este miércoles, en un video difundido a través de las redes sociales, un grupo de familiares de Vladimir Padrino, entre los que estaría su madre, pidieron al ministro de Defensa del régimen que rompa con Maduro y dé el paso valiente de ponerse al lado del pueblo. Vladimir, hijo, tú sabes que te quiero y lo importante que siempre ha sido para nosotros, asegura una mujer en el video. Las fuerzas del régimen trataron de reprimir ayer las manifestaciones que dentro de la Operación Libertad habían convocado el presidente encargado en Caracas y otras ciudades del país. El propio Guaidó reapareció en uno de las 14 concentraciones previstas en la capital, en el Unicentro El Marqués. Ha quedado claro que el usurpador perdió, aseguró convencido Guaidó, que adelantó a los venezolanos que seguir en las calles hasta conquistar la libertad en Venezuela, no hay vuelta atrás. Esa es la línea de presión para desalojar del poder al usurpador. Anunció que el inicio hoy de paros escalonados, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el relato de lo que habría pasado, en Venezuela. A mí no me cabe dudas de que esas acciones tenían otros apoyos coordinados que no se produjeron, y como explicaba ayer, esto cuando se está enfrentando una dictadura, pues puede ocurrir, y ya puse el ejemplo de lo que ocurrió con el ministro de las Fuerzas Armadas de Trujillo, que estaba al tanto del complot para matar a Trujillo, y la única condición que había puesto era que se le presentara el cadáver. Luego no apareció para que se le presentara el cadáver, y el plan político colapsó. Lo que ocurrió ayer en Venezuela, o lo que ocurrió el pasado martes en Venezuela, lo que ocurrió el pasado martes es lo que se denomina, o puede denominarse, porque es un símil de la marcha sobre Roma de Mussolini, que fue lo mismo. La marcha sobre Roma fue en 1922. Entonces estamos hablando de una toma incruenta del poder, con expresiones de manifestaciones populares, que los sectores militares las reciben con indiferencia, es decir, que no las reprimen, e incluso tienen apoyo militar. Eso fue lo que hizo en la República Dominicana, exactamente lo mismo que había hecho Mussolini en 1922. Fue lo que hizo Estrella Ureña. Eso fue lo que hizo Estrella Ureña en 1930. El 23F, eso fue exactamente lo que hizo la marcha sobre Roma de Mussolini. Entonces, esto se hace con la participación de los militares, o del principal liderazgo militar. En este caso, el principal liderazgo militar era el liderazgo de Trujillo. Entonces ellos tomaron la fortaleza de Santiago sin ninguna resistencia, marcharon hacia Santo Domingo, no hubo represión por parte de las fuerzas militares, y se produjo el derrocamiento de Horacio Vázquez. Entonces, eso fue lo que se intentó el martes en Venezuela, y tenía evidentemente que apoyos coordinados que a la hora de la hora, por cualquier otra razón, esos apoyos no se produjeron. Quiere decir esto que esa situación que vive
Venezuela, que es una situación que usted no se la puede desear a ningún ser humano, que viva pues bajo un régimen como ese, que no creo, señores, no creo que haya sobre la tierra una patanía más grande gobernando un país, una tropelía más grande gobernando un país que esa que están padeciendo los venezolanos. Entonces, pues, quiere decir que esto se posterga indefinidamente. No hay razón para postergar eso indefinidamente, porque ahí no hay ningún tipo de lealtad ideológica. Ahí hay compromisos de los militares que al mismo tiempo son grandes beneficiarios del narcotráfico y en cierta medida, aunque tengan algunas garantías, no confían plenamente en las garantías que se le están ofertando y probablemente por eso no han tomado la decisión de dar el paso para que ese país en 30 días pueda, por lo menos después que eso se produzca, establecer cuándo va a celebrar unas elecciones libres con la participación de todos los sectores y empiece mínimamente un proceso de recuperación. Cambio y fuera.